Bien, nos vamos a la página. Yo tengo el 16, pero lo mismo vosotros tenéis otra. El punto 3, la encarnación. Empezamos por el punto A, Cristo encarnado. La encarnación fue un suceso milagroso, de mucho valor dentro de la Escritura Sagrada. La Biblia, en este acontecimiento, fue tan importante que traspasó el silencio y llegó a ser parte de la historia humana. Y ha llegado a ser tan parte de la historia humana que aquellos que dicen no creer, en Occidente tienen que hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Pero hay un error de fechas. ¿Y por qué lo advierto? Porque en ocasiones puede algún historiador hablar con vosotros y decir hay una equivocación. Si no sabemos nada, podemos decir y defender, no puede haber equivocaciones. Y como eso no ha nada inspirado, sino que ¿quién puso la fecha? El hombre. Y tenemos que decir que hubo un momento en el cual un papa quiere que ya no se hable de la fecha en cuanto a Roma, el nacimiento de Roma, que era lo que marcaba el antes y el después. Y conviene que tiene que haber un principio, una fecha que hable del antes y el después. A eso se le llama en latín el año Domine. Domine es Señor, el año del Señor. Hay un monje que es un matemático que se le llama Dionisio. Y este Dionisio, llamado el Exiguo es un eufemismo de el enano, porque era muy bajito, era muy bajito, le llamaban el Exiguo. Y ese es el que estudia la fecha y da el año Domine, el año del Señor. Y es el año que tenemos nosotros. Pero hay una equivocación. Dicen de 4 a 6 años. Equivocado. Y eso se ha arrastrado hasta nuestros días. Que no tiene que ver nada. Pero tenemos que entender que si Herodes quería matar a Jesús, ¿verdad? Y Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Ya tenemos un error de fecha que ha llegado a nuestros días. Por eso tenemos que advertir esto, porque si alguna vez os dicen hay un error de fecha, por supuesto, un error de un hombre, pero eso no es ni nada inspirado ni nada tiene que ver con nada. Pero sí que está puesto una fecha como antes y después, aun con ese error de fechas y lo que sea. Lo que se está atestiguando que hay un antes y un después, sea cristiano uno o no, de el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Por eso que hizo un impacto tan grande en el mundo que, por ejemplo, el Imperio Romano, que tenía multitud de dioses, a partir del siglo IV, esa multitud de dioses supuestamente desaparece. Y digo supuestamente porque, entre comillas, los vaciamientos de altares de dioses paganos fueron llenados por dioses cristianos. Por dioses cristianos, porque empiezan a adorar a María, San Pedro, a San. Es decir, llenan otra vez los altares de otras imágenes. La palabra de Dios contiene textos en los cuales encontramos material de fundamento para poder enseñar la doctrina de la encarnación, y veamos textos.
Miqueas 5:2 es el famoso, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Pero tú, Belén de Éfrata, siendo pequeña, tal, y habla de tus salidas son desde la eternidad. Lucas 1:35, lo santo que nacerá. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:6-8 nos empieza a hablar de quién, del Cristo que siendo igual a Dios no estimó a ser eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Romanos 8:3, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer. Y así vemos que en cada detalle, y nos quedamos con el 9:6 también, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de esas dos naturalezas, del hijo dado y el hijo nacido. El hijo dado es el eterno, el nacido, el que tiene un principio, la naturaleza adquirida. Génesis 3:15, ahí tenemos el protoevangelio. Dos simientes, una le pisaría la cabeza, la otra le mordería el calcañar. Pero la muerte o la herida de la cabeza es la que ha hecho impacto, porque le ha quitado la autoridad a la serpiente antigua. Esa serpiente antigua, Satanás, que tomó un trono que no le fue dado originalmente. Cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, le da autoridad sobre todo, para que se enseñoree de él. Pero Satanás, tomando ventaja por la desobediencia del hombre, toma ese lugar. Pero había una profecía hablando que de la misma simiente de la mujer se iba a levantar alguien que le iba a pisar la cabeza. Llama la atención que a lo largo de la historia, cuando vemos matrimonios de Dios, matrimonios poderosos de Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, las mujeres tenían problemas para concebir. Y muchos atañen a eso, a que el mismo Satanás temía que de esos personajes cercanos a Dios saliese aquel que iba a pisarle la cabeza. Y no iba mal encaminado, porque de esa línea salió el Cristo. Así que si algunos de esos, como Abraham, como Jacob y como Isaac, por ejemplo, mejor dicho, no hubiesen tenido familia, pues no hubiesen seguido esa línea. Así que Satanás siempre ha querido romper el plan, aún con desconocimiento, porque él no sabe, él no es omnisciente, pero es inteligente. Así que tenemos que tener cuidado sabiendo que el enemigo está ahí. Pero también tenemos que saber algo muy importante. Su cabeza ha sido pisada. La mordedura en el calcañar, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué? De su humanidad. De la parte más baja. Porque la parte divina, ¿podría morder? No. Pero no sabía el enemigo también
que Cristo, que cuando le pisa la cabeza, permite que le muerda. Se creía la serpiente antigua que estaba haciendo algo poderoso, mordiendo. Y no sabía que era nuestro sustituto. Y que esa mordedura que había infectado al primer Adán, al segundo Adán, no le iba a hacer nada. Porque al tercer día iba a resucitar. Pero él se quedaba con la cabeza pisada. La autoridad era quitada. Por tanto, desde entonces, desde que fue pisada la cabeza allá en el Calvario, sabemos que los hijos de Dios no tienen el dominio del enemigo. Pero hay quienes siguen aún con el dominio del enemigo, porque Satanás sigue siendo el príncipe de la potestad del aire y el Dios de este siglo. Miqueas 5:2, como hemos dicho, tú, Belén de Éfrata, pequeña, de ti saldrá el que será el libertador. Este texto nos sitúa geográficamente y nos anuncia el lugar donde acontecería el milagro de la encarnación. Como dije en la otra ocasión cuando hablemos de este texto, ¿por qué habla de Belén de Éfrata? Porque había otra Belén en Galilea, muy cercana a donde él vivía. Por tanto, Belén quiere decir casa de pan, como diciendo el horno. ¿Y dónde iban a hacer el pan de vida sino en el horno? En la casa de pan. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo, o como suele decir, ¿verdad?, Francisco de la Cueva decía, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando habla de lo santo, está hablando no de el santo, sino aquel que es sin medida. Nacimiento virginal significa que ocurriría sin obra de hombre. Vemos que el texto que hemos leído de Génesis 3:15 del protoevangelio nos habla de la simiente de la mujer, pero no nombra al hombre. ¿Quién sería el que intervendría en la encarnación? El Dios Padre cubriría con el Espíritu por medio del poder del Altísimo te cubrirá. Con su sombra, el Espíritu Santo sería quien realiza ese cubrimiento en María. Aunque, ¿quién es el Padre? Es el Padre, no el Espíritu Santo. Él interfiere en la obra, pero es hijo llamado de Dios. El lugar exacto del cuerpo de María donde se realiza la intervención milagrosa. El lugar donde se realizaría ese milagro sería en el óvulo de María. Estuvimos hablando también hace un par de semanas de cómo sería esa intervención. Sabemos que el hombre tiene naturaleza caída, pero en cambio esa naturaleza caída no afectó a los santos. El Espíritu Santo lo cubrió. Y tenemos que decir algo tremendo también. Y es que a veces queremos humanizar tanto a Dios, queremos humanizarlo tanto, que dejamos de entender que es Dios. Porque Él fue el Dios hecho carne, no el hombre hecho Dios. Por tanto, en Él solo había una persona, divina y humana. Pero el sujeto de atribución, el que mandaba, por decirlo así, era el Eterno.
La dependencia no era de la naturaleza humana, aunque no había mezcla, ¿verdad? Era Dios y era hombre. Pero tenemos que entender que a veces queremos humanizar tanto al Hijo de Dios que nos olvidamos que es Dios. Como pasó en algunas de las herejías del siglo I y II, en los cuales decían que Jesús no era Dios. Tanto lo habían humanizado que ya no era Dios. Hasta nuestros días ha llegado que los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que Jesús no es Dios. Y dicen que es el arcángel Miguel. Vaya. Pero cuidado con esa gente, porque su propulsor dijo en varias ocasiones que venía el fin del mundo y que Dios venía. Vendieron sus casas, vendieron sus bienes, tal. Y no una vez, y no 2 veces, 3 veces. Y todo era mentira. Así que yo no sé cómo la gente aún sigue a ese que fue denunciado por estafador, por mentiroso, por de todo. Decir que había hecho una traducción y en un juicio no sabía hablar en griego, que había traducido desde el griego, pero no sabía. Pues el que empieza a hablar de Rutherford y toda esta gente, los testigos de Jehová. Russellismo y luego Rutherford, claro. Russell. El lugar donde se realiza el milagro sería el óvulo de María. Este cubriría, y usa la palabra episquiazo, significa ocultar, es decir, el óvulo de María sería rodeado por el poder del Espíritu Santo, evitando toda herencia genética de contaminación pecaminosa de la humanidad de Cristo. Y así nacería un santo ser que no formaba parte de la raza caída, el llamado Hijo de Dios. Sabemos que muchas veces se habla, o los judíos hablan de su pureza en cuanto a que no está mezclado, ¿verdad? Y llaman a los demás perros por ser gentiles. Pero vemos que para llegar a Jesús hay una línea que llama la atención. Porque ¿con quién se casa primeramente? Vemos que de Judá hay una unidad con una cananea, ¿verdad? ¿Quién es? Rahab. ¿Vale? Pero después, si Salomón se casa con Rahab, luego de ellos nace un hijo, que es Boz. ¿Y con quién se casa? Con Ruth. ¿Qué era? Moabita. Ya tenemos una moabita y una cananea. ¿Es la genealogía de quién?
casualidad. Las mujeres que se nombran en la genealogía son mujeres que no eran judías, o si eran judías, en el caso, por ejemplo, de otra mujer que vamos a decir, Betsabé. Se sigue diciendo de ella mujer de Urías. Urías, ¿cuál es que era Urías? Eteo. Eteo es hitita. ¿Quién eran los hititas? Lo que conocemos hoy como los turcos. ¿Vale? De ahí de Turquía. Así que mira lo que sale ahí. Y estamos hablando de la genealogía de Cristo. Así que vemos que aun Cristo permitió, porque todo esto es permisividad de Dios, que esa descendencia pasara por esas mujeres. ¿Por qué? Porque no le importó su raza, le importó su corazón. Más que su raza, le importó su corazón. ¿Eh? ¿Cómo la nuera de Judá? Sí, eso seguramente que sí que lo era, porque no dice nada. Pero todas estas, no. Pero también para tener a su hijo fue de una manera diferente, ¿vale? Pero vamos a comentar. Hay unos pares que también. Pero bueno, de eso para otro momento. Pero sí que tenemos que decir otro detalle que llama la atención. Betsabé, ¿de quién era mujer después de ser mujer de Urías? Porque David comete el pecado de los pecados en ese momento, aquel que sería llanto para mucho tiempo, porque fue nada más y nada menos que adulterio y asesinato. Aquel que decía que tenía un corazón conforme al deseo de Dios. Entonces podemos decir, ¿qué es tener un corazón conforme al deseo de Dios? ¿No pecar nunca? Reconocer nuestro pecado, llorar nuestro pecado. Eso es tener un corazón conforme al deseo de Dios. Por esta línea, ¿quién reinó después de David? ¿Cómo se llamaba? Salomón. Pero por ahí no viene el Cristo. Viene de otro hijo, que se llama, como dijimos, Natán, como dijimos, como el profeta, ¿os acordáis? Aquel profeta que le abrió los ojos, enviado por el Señor. Así que siempre que nombraba a su hijo, se acordaba de su pecado. No quería perder el lugar. Quería tener el recuerdo. He sido malo y tengo que pedirle perdón hoy, mañana, pasado, y siguió llorando su pecado toda su vida. Porque vino la ruina a su vida y a su casa por esa causa. ¿Por qué? Porque él mismo se echó la culpa y dijo, ese que pague por cuadruplicado, y por cuadruplicado pagó. Estamos en el óvulo de María, ¿no? Estamos en el óvulo de María, ¿no? Sí. Ahora vamos allá a la siguiente. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó
como dicen, tabernaculeo, es decir, no es lo mismo estar que habitar. Habitar es vivir. Porque las salidas del ángel de Jehová son desde la eternidad, pero no habitó, no estuvo viviendo. En cambio, Jesús estuvo 33 años viviendo. Vale. Así que estuvo 33 años, como hemos dicho, viviendo, habitando en el mundo. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando habla de unigénito, está hablando de un solo género, el único. Pero en cambio, aunque Él es el único Hijo de Dios, ahora ha pasado a llamarse el primogénito de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos ¿qué? A los suyos vino, a los suyos no recibieron, a los que recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué palabra griega pone ahí para hijos? No pone huyos, hijos maduros. Pone tecnón. ¿Y qué quiere decir tecnón? Hijitos, niños pequeños. Así que todos partimos en que nos hizo hijitos. Sería la buena traducción. Los hijitos crecen. Por tanto, nacemos, pero pequeños. Tenemos que ir en crecimiento. Somos hijos pequeños. Tecnón. En cambio, a Jesús se le llama siempre los desde el principio. Nunca fue tecnón. Cuando vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, nos habla de la mujer que tiene como el sol, la luna a sus pies y las 12 estrellas, es Israel, con las 12 tribus. Está indicando, ¿os acordáis de la visión de José? Pues ahí la tiene. Pero ahora habla de un dragón que quería comerse el niño tan pronto como naciera. Y ahí está hablando del Cristo. Y ahora dice la Escritura, en nuestro español no podemos percibirlo, dice que el dragón se quería comer el tecnón. Hablando del niño pequeño, dice, pero nació huyos. Así que se escapó. Porque en vez de nacer un tecnón, nació un huyos. Alguien que ya era maduro. Porque en él habitaba corporalmente la plenitud de la reina. Esto concuerda con la base que hay. Lo digo porque hay preguntas, y ya que estamos aquí. Sí, para eso. Nos preguntaron una vez el origen de que Jesús era hijo de Dios, fue por el motivo que esa pregunta que me hicieron, que el Espíritu Santo hizo que concibiera a María. Y claro que no, el origen está en la persona, en una persona divina. Por supuesto. Que su santidad sustenta la humanidad adquirida, ¿no? O sea, que no tiene nada de lo que puede ser que el Espíritu Santo santifique el hombre, pero la santidad de la humanidad de Cristo la santifica la misma persona. Por supuesto. Es lo santo que nacerá. Ya le llaman lo santo a lo que nace. Antes de nacer ya era lo santo. Por tanto, Él es el 3 veces santo. Él es sin medida santo. Nosotros tenemos medida, Él no. Él es sin medida todo. Todo lo que tú digas, lo es sin medida. No, Él simplemente dice que vino el Espíritu Santo como obra, porque cada vez que obra, la Trinidad obran en conjunto. El que cubre es el Padre, por decirlo así, que es el Padre el que engendra,
pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Porque te pones a leer y te dice que el Espíritu Santo es el que lo engendra. Y ahí es cuando te deja un poquito... No, es el detalle ese. Aunque la obra del Espíritu Santo, el Padre es el que fructifica, podríamos decir. Y lo mueve el Espíritu Santo. Eso. Porque es de la eternidad, no es del momento. No. No es de la, porque es Padre eterno, Hijo eterno. Vemos ahí simplemente también un detalle. Como humano, tiene un principio. Como hijo, es eterno. Cuando leemos Isaías, como hemos leído 9:6, hijo os he dado. Un niño nos es nacido, ese es el humano, hijo dado es el eterno. Claro. Filipenses 2:6-8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenemos que detenernos en esa palabra, semejante. ¿Por qué? Porque si era igual a Dios, sí, igual, una misma esencia, la misma sustancia, los atributos incomunicables, todo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero en cambio, cuando habla de su humanidad, dice semejante. Una pregunta, Pichón. Semejante a los hombres, Dios no puede ser tentado por el mal. Y Cristo es Dios. Los hombres tenemos naturaleza caída, tenemos concupiscencia mala. Pero Cristo, ¿podemos decir que tenía concupiscencia? A ver, os voy a decir algo. No es que no tenía concupiscencia, no tenía una concupiscencia como la nuestra. Claro. Vale, ¿por qué? Porque la palabra que se usa para concupiscencia, tenemos por sentado que tenemos que decir, para que no haya equivocaciones cuando nos preguntan, ¿Jesús tenía concupiscencia? Decimos no. Pero si queremos profundizar un poco más, tampoco es así. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque la palabra epitumía se traduce como concupiscencia, pero en realidad es deseo fuerte. Un deseo fuerte. En nosotros que tenemos naturaleza caída, ese deseo fuerte es deseo desordenado. Pero en Cristo ese deseo fuerte es amor. Esa es la diferencia. Entonces podemos decir, ¿tenía epitumía el Señor? En la Biblia encontramos esa palabra. ¿Cuánto he deseado estar con vosotros? Y usa, y mueve la palabra ahí, epitumía. Podríamos también decir, si es así, el hombre como hombre, con naturaleza caída, es tentado interiormente por su propia concupiscencia. Sí. Pero en Mateo 3, después de que Jesús es bautizado, va llevado al desierto por el Espíritu. Y no es tentado interiormente, es tentado por el propio Satanás exteriormente. Exteriormente y con tentaciones, como se puede decir, lógicas. Lógicas en cuanto a qué. Tengo hambre y me dicen que convierta estas piedras en pan. Simplemente yo siempre me he fijado en ese pasaje de la tentación, porque en Jesús no se podía despertar una tentación interna. O sea que tenía que venir Satanás A proponerle. a externamente probarlo. Claro. Algo que pasa con nosotros, no hace falta que venga Satanás a tentarnos. Nosotros, nuestro corazón, salen los peores pecados. Ya decía él,
Satanás ya viene, pero no hay en mí no hay nada de él, no había nada de él en él. Entonces, por tanto, todo lo malo que hay en Satanás, en él no hay nada. No se puede contaminar. Por eso hay que tener cuidado, porque vamos a encontrar a un hermano que serán maravillosos en todo y son nuestros hermanos, que dicen Jesús podía pecar. Y te lo van a decir. Y tenemos que decir Jesús no podía pecar. Porque si Jesús puede pecar, Dios puede pecar. Y mira, qué fuerte. Jesús no puede. Mira, si yo, hablando claro, cojo al Mateo, a Manuel, y le quito la vida, es un asesinato, ¿verdad? Si Dios le quita la vida, ¿es justicia? ¿Es soberanía? ¿No es pecado? Por tanto, es que no puede haber pecado, ¿eh? Hay un texto que también va para comparar lo que has dicho en Pedro, de Pedro, capítulo 1 creo que es, cuando dice, porque hemos huido de la concupiscencia de este mundo, cuando nos comunica la naturaleza divina. Ahí también pone epitomía y habla de los deseos desordenados. Claro. La misma palabra, en la misma palabra que has dicho antes, de cuánto deseo estar con vosotros. Epitomía. Así que por eso he dicho yo que a veces usamos Jesús no tiene concupiscencia. No tiene concupiscencia en ese sentido. Porque la palabra concupiscencia que se ha traducido ya es ese deseo desordenado, apartando el deseo fuerte, que es lo que significa en realidad la palabra epitomía. Dice que estábamos hablando en eso, de que Jesús era semejante. No igual. No era igual. Tenía sus diferencias. Porque en mí no habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y en ti tampoco. Yo no soy lo santo. No. La santidad que tengo ha sido proporcionada por Él. Porque nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. O como dice en los textos más antiguos, la verdadera traducción, comunicantes de la naturaleza divina. Porque el que participa se puede acabar la participación en cualquier momento. Participo ahora, de aquí un rato no, aquí no. Pero el que comunica se ha comunicado ya y esa experiencia sigue adelante. Se ha comunicado. Y nos ha comunicado esa naturaleza divina, ¿sabéis por qué? Porque en ti y en mí vive Dios. Está el Espíritu Santo. Vale, por eso es. No por otra cosa. Por eso en nosotros hay cosas que parecerían ilógicas y pueden producirse porque somos comunicantes de la naturaleza divina. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y puede haber cosas tremendas. Jesús dijo en Juan 14, mayores cosas que yo haréis cuando pidáis al Padre en mi nombre. Por tanto, a veces eso lo olvidamos. Pero el Señor nos ha hecho una promesa tan tremenda. ¿Cuántas cosas hizo el Señor? Y es capaz de decir eso, ¿por qué? Porque decía, os conviene que me marche. ¿Para qué? Para que vosotros que no sabéis ni dónde voy, ni sabéis el camino, ni sabéis nada, cuando venga el Espíritu Santo, entonces sí que es verdad que vais a saber. Y os va a llamar la verdad.
Por tanto, vemos que el Espíritu Santo es el que ha hecho las cosas en nosotros. Vemos a un Pablo en el capítulo 7, diciendo, miserable de mí. Pero en el capítulo 8 diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que se mueven por el Espíritu, no por la carne. Hablando del Espíritu Santo, que es el que ha hecho posible tantas y tantas cosas en nosotros. Vemos a un Pedro que maldecía, que injuriaba, que negaba, pero que cuando viene el Espíritu Santo a él, después de Pentecostés, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con él? Que abiertamente predica y se convierte en 3.000 y se convierte en 5.000. Ya no le da miedo. Y lo encierran y le echan a dormir. Así que vemos que ¿quién hace al hombre miserable y débil fuerte? Pues el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y quién lo ha dado? Lo dará el Padre y os enviará el Espíritu Santo, que dice que procede del Padre y del Hijo. Le llama como nombre el abogado, el consolador. Por tanto, tenemos que entender que no es igual al hombre, es semejante. Y nos quedamos con esa palabra, porque muchas veces, queriendo decir, es que era 100% hombre. Con ese 100% hombre, estamos quitándole, pues que era Dios. Le estamos quitando que no tenía naturaleza caída, que no podía pecar y que en él habitaba corporalmente la plenitud de la vida. Por tanto, no era tanto 100%. Tenía su diferencia. De estos textos se ha dado a conocer explicaciones que han distorsionado la verdad, enseñando falsas doctrinas, las cuales queremos refutar y desmentir. ¿Y cuáles son? Para no entrar en confusión, hay diferencias de dos clases de visiones. Que los textos sitúan a Cristo la condición y la posición. Si lo ubicamos bien, no caeremos en ningún error de interpretación. Cuando Cristo, o mejor dicho, el Hijo eterno, deja su lugar, deja su posición, pero no su condición. Una posición al lado del Padre, con su gloria, siendo igual a Él, deja esa posición haciéndose semejante a los hombres, pero su condición sigue siendo Dios. Filipenses 2:7 se despojó a sí mismo. En otra versión, se vació, kenosis, el autovaciamiento. En este vacío es la referencia a su posición en Dios y no en condición. Él seguía siendo Dios en toda plenitud y atributos, como dice Colosenses 2:9. Nos dice Colosenses 1:19, agradó al Padre el habitar toda plenitud, porque en él habita corporalmente la plenitud de la vida. Entonces, ¿de qué se vació? Se vació de una igualdad de posición con el Padre y de una disposición a venir a este mundo a sufrir la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Dios Padre jamás fue escupido, golpeado, crucificado,
cambió el modo de existencia sin alterar la naturaleza divina en él. Vemos entonces un detalle fuerte, y es que nuestro Cristo, el Eterno, el Poderoso, el Santo, se anodaba, se limita, porque hay muchos que dicen que dejó sus atributos. O muchos, bueno, muchos o pocos. Vamos a poner muchos. Hay unos pocos que dicen que dejó sus atributos. Y él no dejó nada. Se anodó. Se limitó. Por eso dice autovaciamiento. El que no se autónomo. De ahí viene lo que llamamos la kenosis. El vaciamiento. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Os acordáis de qué ejemplo pusimos? El de Superman, ¿os acordáis? Superman es un ejemplo que a lo mejor no sirve mucho, pero nos da un poco de idea. Clark Kent y Superman eran la misma persona. Sí, ¿verdad? Pero cuando era Clark Kent, dejaba de ser Superman. Dejaba de tener esa apariencia, de esa forma. Pero si tú le quitabas el traje a Clark Kent, ¿qué había de él debajo? Superman. Pues cuando se desnudó o se quitó la ropa en el monte de la transfiguración, ¿quién estaba? El Superman. Cuando dijeron que se había sanado al paralítico, también se despojó un poco, o se quitó un par de botones y vieron también, y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahí también lo hizo como Dios. Porque ahí estaba el interior, el que tenía la autoridad y el poder. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y quién os creéis que soy yo? De esta forma queda claro que el vaciamiento de Cristo no se puede interpretar como pérdida o vacío de atributos de la deidad. Así que en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Hay un detalle que tenemos que decir, porque hemos dicho que hay un sujeto de atribución y es el Hijo Eterno. Pero podemos decir, en carne, encarnado, ¿podría estar en todos los lugares a la vez? No. Pero había perdido entonces en la atribución de omnipresencia. No, porque en el Espíritu sí que podía. ¿Vale? Entonces tenemos que entender eso. De hecho, creo que si es a Natanael, le dice que lo ve. Claro, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Claro. Y conocía los corazones de la gente y los pensamientos y todo. ¿Por qué? Porque era Dios. En multitud de veces se describe en la Biblia que Dios sabía lo que pensaba. Claro. Romanos 8:3. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y ya está diciendo otra vez, en semejanza de carne de pecado. Pero sin pecado. Es semejante a la carne de pecado, porque se hizo hombre. ¿Tú puedes? ¿Por qué dice que se hizo pecado? Te lo describo. Sí. Hay un texto que dice: se hizo pecado. Yo, perdona, y no quiero corregir al hermano si no recuerdo bien, pero creo que también utiliza ahí el
posiblemente. Pero bueno, él lo hizo pecado, sí, pues bien. Sí. ¿Cómo? La relación de Romanos 8, Sí. cuando dice, por la debilidad de la carne la ley no cumplida, pero vino Jesús en semejanza de carne de pecado. O sea, Sí. Pero en el contexto, da igual que lo pecado se hizo pecado, aunque tenga su diferencia según sea una palabra u otra, pero ¿a qué viene eso? Pues lo vamos a explicar. Al que no tenía pecado, se hizo pecado, ¿vale? O lo hizo pecado. ¿Qué te parece cargar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros? ¿Tenéis bastante pecado? Pecado pasado, presente y futuro. Era nuestro sustituto y cargaba con nuestra culpa. Por tanto, al que no tenía pecado, lo hizo pecado. Claro. Entonces, pero como tenemos que entender, el pecado estuvo sobre sus hombros, externamente, no se contaminó. De hecho, ese se hizo pecado, esa frase, está dando la referencia por el motivo de que, porque en la cruz Jesús mismo dice una frase: Padre, Perdónalo. ¿por qué me has desamparado? Sí, el desamparo es por esa causa también. Cuando la carga del pecado está en sus hombros, la ira de Dios cae sobre él. Ahí siente la sed del maldito, como hemos dicho ya en otras ocasiones. Tengo sed, y esa sed era la sed del maldito, aquella misma sed que pronuncia ¿quién? El rico, estando en tormento, y de esa agua misma que Jesús le había dicho a la samaritana: si tú supieras quién te pide agua, el don que tiene el que te pide agua, tú me pedirías de esa agua, y que cuando bebieras de ella jamás volverías a tener sed. Por tanto, vemos que fue nuestro sustituto. Y la ira del Padre recae sobre él. Es por eso hay la palabra de lo hizo o se hizo pecado, al que no tenía pecado. ¿Por qué dice no tenía pecado? Porque en él no había pecado. No había pecado interior, ni había pecado jamás, ni puede pecar. Pero cargó con nuestros pecados. Cargó con nuestras culpas. Fue nuestro sustituto. Ahí tiene que ver el se hizo pecado. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que todo se cumpliera. Hablemos la semana pasada de los propósitos que tenía que tener y por qué tenía que hacerse hombre. Hablemos de varios, pero para el siguiente se quedó alguno por ahí, que no hablemos. Y es el de ser el pariente cercano. Porque para redimirnos debía ser el pariente cercano. ¿Quién redimía? El pariente cercano. ¿Y qué pasaba? Vemos el caso de Boaz. Quería redimir a Ruth, pero no podía, porque había un pariente más cercano. Cuando se juntaron los ancianos, tuvo que venir ese pariente más cercano, y cuando él no quiso redimir, entonces le pasó el voto o el lugar al siguiente más cercano. Pero en cambio, cuando le dicen a Juan el Bautista que si era el Cristo, él dice no. Hay uno que viene tras de mí, que es antes de mí. Ese es el pariente cercano. Ese es el que viene a redimir. Por tanto, aquel que no quiso redimir, se le quitó el calzado y se le llamó la casa del descalzo, por no querer redimir. Pero dice, yo no soy digno de desatar su calzado, porque él sí que viene a redimir. Él viene a redimir. Por tanto,
era el pariente cercano. También nos ha dicho que en forma de siervo del doulo, del esclavo, pero el esclavo voluntario, y ese también lo tenemos, ¿verdad? Bien claro en la ley. El esclavo voluntario, el que quería quedarse en la casa después de haber cumplido, dice que si quería quedarse allí en la casa, ya para siempre, había que haber una ceremonia. En el poste de la puerta, delante de los ancianos, tenía que tomar su señor una lezna para darle el lóbulo de la oreja sobre el marco de la puerta y tener que decir que quería ser el esclavo voluntario. ¿Pero por qué era el esclavo voluntario? Por amor. Porque si entró solo tenía que salir. Cristo cuando viene como esclavo voluntario, como viene como un esclavo, viene solo. Pero a la hora de partir, cuando ya ha acabado, hay una esposa, hay una amada, hay una iglesia. Y por amor a ella, se deja orar. Dice bien claro, Hebreos 10, sacrificio y ofrenda lo que existe, me has preparado el cuerpo. Dice el Salmo 40, sacrificio y ofrenda lo que existe, has abierto mis oídos. El abrir oídos, el preparar cuerpo. Y así como ese esclavo que era horadado el lóbulo de su oreja, nos da clara y claridad, has preparado cuerpo. No fue horadado el lóbulo de la oreja, sino su cuerpo. Traspasadas sus manos, traspasados sus pies, traspasado su costado. ¿Por qué? Por amor. Profe, una preguntita. Cuando un esclavo que se entregaba con amor y se dejaba horadar, normalmente a ese esclavo se le daba las llaves de la casa. Normalmente era un esclavo de más valía. ¿Por qué? Porque era algo voluntario, no algo a la fuerza. Es algo diferente. Por tanto, tenemos que ver que había luego ya una relación diferente entre su señor y ese esclavo. Porque era un voluntario que decía que se quedaba por amor. Por supuesto. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Así que Cristo no venció con su vida, venció con su muerte. Y vemos un detalle que nos declara Colosenses 2:14. Dice que tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó. ¿Dónde? En la cruz. Exhibiendo públicamente a los principados y las potestades, ¿verdad? Exhibiéndolos públicamente, ¿dónde? En la cruz. ¿De qué estamos hablando ahí? Cuando nos vamos a otras traducciones dice en la ceremonia. Hablando de algo. Esa ceremonia que se hacía, ¿qué era? El triunfo le llama, triunfando sobre ellos en la cruz. El trumbeado, que así se llamaba esa ceremonia,
así. ¿Qué era? Era una ceremonia que se hacía de esta forma. ¿Quién escribe esto? Pablo. ¿Dónde está Pablo? ¿Cuándo escribe esto? En la cárcel. ¿Dónde? En Roma. ¿En qué sitio? En una casa alquilada, porque era una condena, pero no como la de otro preso. ¿Vale? Era como eso que te dice, tiene que estar un tiempo arresto domiciliario. Eso es lo que tenía. Tenía los privilegios de poder recibir a gente, de tener pergamino, de tener pluma, de tener tinta. Le traían ofrendas, recibía hermanos. Pero en cambio estaba atado, encadenado, para que no se pudiera escapar. Y allí había soldados que lo vigilaban. Él decía, cuando leemos bien claro la carta a los filipenses, que había servido para beneficio de la obra, y termina la carta a los filipenses diciendo, la casa de César os saluda. Así que dice que estaba cercana nada más y nada menos que al palacio de Nerón. Él sabía lo que era un triunfo. ¿Cuándo se celebraba un triunfo? Lo digo porque vamos a poner en análisis un poco lo que era Colosenses 2:14 y de qué está hablando. ¿De qué triunfo? ¿De qué ceremonia? ¿De qué triunfo? Cuando había una conquista tremenda por parte de las legiones romanas en un lugar peligroso, fuera Hispania o las Galias, Britania, Germania, y habían conquistado unas tierras que eran fuertemente guardadas por aquellos guerreros bárbaros o hispanos o celtas. ¿Qué pasa? Que cuando vencían se traían los tesoros de aquel lugar, pero además se traían los reyezuelos, los capitanes encadenados y desnudos. De ahí es la exhibición pública. Cuando habla de exhibición, no está hablando de exhibición en cuanto qué bien, no. Cuando habla de exhibición es que estaban desnudos, exhibidos públicamente, avergonzados públicamente, desnudos. Cuando habla de desnudos es sin armas y sin ropas, en cuero completamente, perdiendo toda autoridad, y todo eso es lo que pasó con los demonios en el Calvario. Y ahora vemos de a qué se refería esa exhibición, ¿vale? Vamos a ir analizando un poco. Cuando vencían en esos territorios, un territorio hostil, un territorio con bastante riqueza, venían y entonces era digno de que el César dijera a este general, a este personaje hay que hacerle una ceremonia ¿de qué? De triunfo, un triunfeado. Pero eso costaba mucho dinero, porque era una fiesta a nivel de todos. Se ofrecía incienso en los altares de los dioses, se repartían regalos, echaban flores, ramas, era algo tremendo, una fiesta que costaba mucho dinero. Solo se hacía en ocasiones muy importantes. Hubo gente que quiso que se le hiciera una, teniendo mucho dinero y queriendo aportar, y le dijeron no, estos simplemente son para vencedores que cumplen todo. Tenían que tener una gran victoria en terreno hostil, un gran botín y una victoria aplastante con pocas bajas. Y ahora podemos decir, ¿sucedió esto en el Calvario? Terreno hostil, en el aire, donde Satanás dice que es el príncipe de la potestad del aire. Una lucha fuerte, tremenda. Pero tenemos que decir más.
un fuerte botín, tan tremendo como la reconciliación de Dios con el hombre y el seno de Abraham, llevado al tercer cielo. Podemos decir, la victoria fue aplastante, le pisó la cabeza a Satanás. Nada más y nada menos que contra esa tercera parte de los ángeles caídos. Y ahora podemos decir, y hubo pocas bajas, una, y aún está el tercer día resucitó. Por tanto, ¿qué tiene que decir ahora Pablo? Y entendemos que tomó el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, hablando de victoria, pero no solo victoria, así que en la cruz hubo victoria y celebración de la victoria, que era la ceremonia. Así que no solo hubo victoria, hubo ceremonia. ¿Y dónde sucedió esto? En la cruz. Por tanto, cuando dice claramente, así que podemos decir claramente algo tan tremendo como que Jesús no solo venció en la cruz, sino que allí también se celebró el triunfo. El consumado es, el tetelestai, no fue el balido del cordero, no, fue el rugido del león de la tribu de Judá. Aleluya. Y cuando ruge el león, estoy diciendo que el que manda soy yo. Ese fue el tetelestai. Consumado es, la obra está hecha. Por tanto, el querer añadir obra para salvación a la cruz no se puede. Por eso hemos dicho algo. ¿Nos salvó con qué? Con su muerte. La resurrección es ya otro punto y aparte para hablarnos que esa victoria tenía una consecuencia. La resurrección, y Él es el primogénito de la resurrección, dándonos la esperanza de que como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Él es la primicia. Luego, nosotros los que vivimos y hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Bueno, aquí nos quedamos. Estos son los tres que tienen un mismo perfil doctrinal y se pueden introducir en una misma síntesis. Para poder entender a fondo de estos textos tenemos que dar alguna explicación, el proceder de Satanás y la obra de Dios. Hemos visto ya, nos quedamos aquí. El Señor bendiga. Están pidiendo oración por un hermano aquí de eso que está en ¿Cómo se llama? bueno, le llaman el Tete. El Tete. Pues nada, vamos a cerrar los ojos y oramos todos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, rogarte, mi buen Dios, por nuestro hermano, Señor. Tú conoces cómo está, Señor. Y tus manos santas son poderosas para traer sanidad completa, Señor. Así, amado Dios y Padre Celestial, que te pedimos, Señor, que conforme a la multitud de tus piedades y conforme, Señor, a tu misericordia, obres en esta noche, Señor. Obra, Padre amado, por amor de tu nombre, Señor. Obra, mi Señor, una vez más, Señor. Extiende tu mano santa, porque si tú quieres, puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hasta aquí, que el Señor os bendiga. Si tenéis alguna pregunta, ahora.